Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Connie, es un placer para mí estar contigo. Me siento muy honrada porque entrevistarte a ti es un poco conectar con esa otra generación que piensa y que siente y que ha vivido cosas tan diferentes a la nuestra, digamos, a la gente que está en mi misma generación. Entonces, agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad No, y pues gracias a que ti por abras tu invitarme. corazón para nosotros. Gracias. Bueno, Connie, entonces empecemos por el principio. Ok. A mí me gustaría saber, antes incluso de que nos cuentes cómo te convertiste en madre soltera o en madre, Ujú. cómo era tu historia antes de, como de qué hogar vienes, qué sientes tú que aprendiste de mamá, qué aprendiste de papá, qué viste cuando creciste. Bueno, yo crecí en un hogar, ¿cómo te digo? La época en la que a mí me tocó Ujú. fue una época difícil, sobre todo porque el catolicismo tenía muy marcadas cosas con respecto a los principios, los valores, el hecho de que una niña debía ser una niña, de que yo crecí en un hogar en que mi papá fue un general, ¿no? Entonces yo no podía salir, yo no podía, eh, era terrible. Con decirte que Pero él él me, era militar o quieres decir que no, tenía un tenía estilo su de forma crianza de ser súper así, era súper autoritario? Ok. estricto y, y yo crecí con ese resentimiento de pronto de que mi mamá era muy permisiva con él al respecto, ¿no? Entonces, ellos salían de la casa y a mí me dejaban con llave, a mí me echaban llave para que yo no me fuera a salir. ¿M? Mm, Entonces, em, digamos que yo crecí en medio de eso, ¿no? Fui la única mujer en medio de dos varones. no, o sea, peor. Fue terrible. Entonces, yo siempre Qué feo. crecí con mm, con ese sentimiento de que mi mamá quería al mayor y mi papá quería al menor. Y Y si tú le dices a mi mamá hoy en día, le preguntas, o cuento esta historia delante de mi mamá en algún momento, ella dice, no, eso nunca pasó. ¿Cómo se le ocurre? No, no. Claro. Pero, por ejemplo, a mí, cuando estaba en el colegio, a mí me pusieron a estudiar por la tarde y mis hermanos estudiando en el colegio militar por la mañana y yo en el colegio por la tarde para que yo les dejara tendida la cama, hecho el almuerzo, todo este tipo de cosas machistas, pues de la época, a mí me tocó vivirlas muy marcadas. ¿Y tú te acuerdas cómo te sentías? O tú Claro, simplemente, yo no, porque yo no, o sea, pienso que a veces cuando uno es niño o joven, uno a veces no dice como, pucha, esto es injusto, sino pues como que así me toca y así somos todos y no, así yo es. sufrí con eso todo el tiempo, todo el Mm. tiempo. Un domingo en mi casa por la tarde, listo, se hizo el almuerzo, servimos el almuerzo, terminamos de comer y ya, nos vamos después del postre y, y mi papá salía con mis hermanos que a enseñarles a manejar, a mi hermano menor y al mayor. O les decía, vamos a patinar o a montar en bicicleta. Y yo, ay, yo quiero. No, usted no, usted tiene que quedarse lavando la loza y las ollas. Ay, Así de ese pucha, qué talante era la cosa. frustración. Así Claro. fue, así era la cosa de dura. Entonces, digamos que yo en cierta manera crecí mucho con ese resentimiento y me costó mucho trabajo sacarlo de mí, ¿sí? Ya después te contaré cómo fue todo ese proceso. Em,
Después de ello, pues nada, yo vivía en Fusagasugá, estudiando en el Colegio de la Presentación, Colegio de Monjas, estaba haciendo mi noveno grado Oh, y ahí fue donde conocí al papá de mi hija. Y entonces, ¿cómo fue esa relación con el papá de Karen, que se llama mi hija? Em, Él también fue un niño que su mamá lo abandonó y el papá de él era el dueño de la casa donde nosotros vivíamos y era una casa de 2 pisos en Fusagasugá. Y él se asomaba por la ventana del segundo piso y yo llorando abajo en el primer piso, trapeando, barriendo, lo que me hubieran puesto a hacer con llave, me habían dejado con llave. Y él me decía, no, es que aquí la esposa de mi papá me pone a lavar los platos, la esposa de mi papá me regaña, la esposa. Entonces él contándome sus historias por la ventana y yo contándole mis historias desde abajo. oh, Esa fue, eso fue la relación que existió con el papá de Karen antes de. A mí realmente me gustaba otro muchacho que se llamaba Javier Caicedo, que yo me asomaba por la ventana y lo veía pasar y el corazoncito se me volvía a mil. Pero yo vivía con llave. Entonces, claro. las veces que yo me podía encontrar con Javier, que él estudiaba en el colegio de hombres de allá de Fusagasugá, era cuando él pasaba, porque él era vecino, entonces él pasaba y nos cruzábamos y hola y chao, y, ¿no? Y el mejor amigo de mi hermano menor era el hermano de él. Oh, ok. Entonces, pues nada, se dieron las cosas de esa manera y un día dio la casualidad de que la mamá de Javier, también se llama Javier, el papá de Karen, Ok. la mamá de Javier y el papá de Javier tuvieron, la madrastra, perdóname, tuvieron no sé qué problema tuvieron. Algo pasó, ella acababa de tener un bebé, el bebé estaba ahí en la casa de ellos, en el segundo piso, y ellos se tuvieron que ir por alguna razón, yo no recuerdo qué fue lo que pasó. Lo cierto fue que mi papá y mi mamá se fueron a ayudarlos a ellos con el problema y a mí me dejaron cuidando ese bebé que acababa de nacer. O sea, no estabas con llave. En ese momento no, me mandaron al segundo piso a cuidar al bebé Ya. y no había ningún problema, no iba a pasar nada porque Javier, el papá de Karen, estaba en el colegio en su, ¿cómo se llama? En un internado que Oh, ok. estaba de lunes a viernes y el viernes llegaba a la casa. Ese día, por cosas de la vida, Javier salió. ¡Qué increíble! Ese día, por cosas de la Tenía vida, que ser. salió y esa fue mi primera vez. Quedé embarazada. Si a ti este Javier no te gustaba, No, fue como curiosidad porque él dijo, yo nunca lo he hecho, tú no lo has hecho, entonces bueno, oh, entonces hagámoslo. Y aunque, como una cosa experimental más que realmente exacto, fue algo con curiosidad, sentimiento. eso fue una cosa hasta infantil, digámoslo, porque Ok, nosotros no sabíamos nada de eso, yo no tenía ni idea claro. de eso, o sea, en mi casa eso era tema vetado, cuidado, mi mamá, no, No, pues obvio no, obvio, si te encerraba en la casa, pues mucho menos hablar de no, que nada, nada. algo fuera a pasar, claro. Y de hecho, mi fiesta de 15 años, mi papá no dejó ir a mis primos, solo fueron mis tíos, gente mayor, y si habían primas, las poquitas que habían y que mi papá permitió, pero hombres, ni en las Pero curvas. Pero fíjate, o sea, se me hace muy curioso como el pensamiento de tu papá en ese momento, porque no invita a tus primos que son de tu misma edad, pero sí permite tíos, como si Sí, esas cosas, sí, o es como si la sexualidad solo pudiera pasar entre gente de la exactamente, misma edad. Me parece exacto, curioso. sí. Ok. Anyway, así pasó y em, Entonces no contaste nada, pero tú ¿cómo te diste cuenta que quedaste embarazada? ¿O tú cómo fue? pues mira que yo sentía a Karen al muy poco tiempo, yo sentía como palpitaciones en mi estómago, ¿sí? Eh, Y me acuerdo, pues obviamente mi mamá siempre estaba pendiente de mi periodo y me acuerdo que no me llegó el periodo y mi mamá me llevó a donde un señor XY, ¿no?
Y el señor le dijo, no, dele agua de no sé cuántos Ah, limones en cruz con yo no sé qué, eso es que tiene, yo ya no me acuerdo qué fue lo que el señor le dijo que tenía quistes o quién sabe qué. Y finalmente, pues obviamente yo empecé a sentirme, yo me engordé parejita en el colegio estudiando, en colegio de monjas, allá no se dieron cuenta de que yo estaba embarazada. Yo no con pero el periodo no te llegaba por un mes, luego al otro mes tampoco te llegaba y tu nada, mamá no nada, sospechaba nada. No, porque no. es que ¿con quién? Claro. No, exacto. No, yo vivía No. encerrada, no. Para ella fue, para que ella se diera cuenta, yo tenía una presentación al día siguiente del Día de la Madre, tenía una presentación en el colegio y yo iba a cantar para las mamás ese día, pero me tenía que poner un vestido típico. Y mi mami, tú sabes, mi mami cose. ¿No? Ujú. Entonces, mi mami me iba a hacer la falda para el vestido típico que tenía que llevar ese día. Entonces, mi mamá estaba tomando la medida de la cintura y cuando ella toma la medida de la cintura, cruza las manos al frente para dejar como un espacio entre la barriga y esto para que quede sueltico. Y cuando ella puso la mano ahí, hizo presión y decía, ¿por qué usted tiene el estómago tan duro? Pues yo me ataqué a llorar y Ah, ya tú no ya pude. sabías, Claro, pues imagínate, yo ya la sentía, mi hija se movía, yo ya iba a cumplir los 8 meses, pero eh, no te habías hecho ni una prueba ni nada, simplemente nada, tú pensabas que nada. por lo que habías hecho, Y estabas estaba embarazada. segura, ¿no? Yo la sentía, yo Ay, sentía a huepucha. Karen, a mí me dio sueño, me daban ganas de comer aguacate, me daban ganas de dormir mucho, me engordé parejita, o sea, ¿Y tú yo le contabas sabía. al vecino de arriba por la ventana? No, O solamente sabías tú? no, yo le alcancé a contar a él y él me dijo que no, que eso no podía ser. Y nunca más me volvió a hablar. Nunca más me volvió a Wow. hablar, ¿no? Entonces, em, Tu mamá te estaba tomando la medida y te dijo que por qué tenías el estómago que tan por duro. qué tenía el estómago así. Entonces yo ya le conté. Le dije, no, mami, estoy embarazada. ¿Quién? ¿Quién? Yo, ¿Cómo? Javier, ¿no? Cuando yo le dije a mi mami Javier, me dijo, ¿cuál Javier? ¿Javier Pardo? Yo, no, ma, Javier Caicedo. No, ma, Javier Pardo. Javier Pardo. Ustedes no son ni amigos. ¿Cómo así? Sí, mami, con Javier Pardo. Entonces, obviamente, yo no le conté nada a mi papá antes, ni a ella, porque yo dije, mi papá se entera antes y me coge y me da una muenda que me mata al niño, ¿no? Hasta ese instante, siempre pensábamos que era un niño porque como no se me notaba, Mm, ¿sí? O sea, la niña fue como mi cómplice, como que se me metió entre las costillas y a mí no se me notaba. mm. Entonces, cuando finalmente, pues, le fuimos a contar a mi papá, yo con ese pánico, dije, me va a pegar, no, esto va a ser terrible. Para mí fue tenaz porque cuando mi mamá le contó a él estaba sentado en la cama y estaba mi mamá en medio de los dos. No, yo creo que mi Ok. mamá también mm, se asustaba de que eso fuera a pasar. Y cuando eso pasó, mi papá cayó sentado en la cama llorando y se agarraba la cabeza y decía, no puede ser, no puede ser. O sea, para él fue un golpe durísimo el hecho de que esto pasara, porque me imagino que diría, ¿para qué me sirvió tanto cuidarla, tanto encerrarla, tanto si pues finalmente pues pasó lo que yo no quería que pasara? Claro, y yo me imagino que también en ese momento con el código de valores que había, pues era como metió las patas, me defraudó, se tiró la vida, pues todas estas cosas. Y tú no te sentías así si venías impregnada Él, de todo eso? exacto, y él me lo repitió todo el tiempo, de ahí en adelante todo el tiempo, Mm. los términos que me decía, las cosas que me decía eran terribles, o sea, esa parte fue bastante dura de sacar adelante y, y pues la siguiente parte de la historia, ya cuando Karen nació y todo, fue peor, yo viví una época muy difícil.
Pero tú seguiste viviendo con tus papás y diste a luz Sí, en Fusagasugá y seguiste viviendo con no, tus papás y con la niña. no. Cuando ya les contamos a ellos qué pasó, por esto que tú dices, de todo el que dirán, mi papá es Romero Romero, de los Romeros de Fusagasugá. Entonces, entonces, ¿cómo así? O sea, toda la familia Romero en Fusagasugá, ¿cómo así? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a decir? La hija de Néstor Romero Romero, ¿cómo pudo hacer esto y cómo resultó y cómo ta, ta, ta? Entonces, que mi papá, ¿qué hizo? Empezó a vender las propiedades. A mí me sacaron del colegio por una incapacidad de la rodilla, porque yo tuve lo del accidente de la rodilla en ese momento, y esa fue la incapacidad que se presentó en el colegio. Wow. Mi papá me mandó a vivir a casa de mi hermano mayor en Bogotá y allá me mantuvieron encerrada hasta el momento en que Karen nació. ¿Y Días, tu hermano ya era grande, ya estaba sí, casado, ya tenía, sí, o sea, sí, ¿tú qué edad tenías en este momento? 16 años, ¿Y tu hermano? 10 y 20, Ah, 20. ok. Y Él ya empezó también tenía muy chiquito. familia. Ok, Sí, no, ahí no había tenido hijos, pero estaba viviendo con una señora que tenía ok, hijos en su ok. momento. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Me mandaron a Bogotá. Mi papá vendió las propiedades, pero antes él vendió la casa donde vivíamos y nos fuimos a vivir a una casa ahí cerca, en el mismo Fusagasugá, y ahí me contactó Javier Caicedo, Ay, el que te gustaba. el que me gustaba. Y cuando llegó a esa casa, nunca se me olvidará que él me dijo que él siempre me veía pasar y que yo le gustaba mucho y que él quería poderme visitar, que qué debía hacer. Ay, Y tan yo lindo. ahí le confesé que yo estaba embarazada y me dijo, ¿y tú no quieres que tengamos ese hijo los dos? No. Yo casi me privo de la emoción, de la felicidad, de todo, pero pues no, yo estaba en casa de mi papá y no sé qué, y el día que él quiso venir a visitarme, mi papá lo sacó a perder, o sea, Mm, nada, y pues éramos muy chiquitos también, o sea, no, muy claro, loca la cosa. pero tan bella la intención. Sí, fue lindo, lo que me dijo en ese momento fue lindo. Entonces me vine para Bogotá y en Bogotá, al poco tiempo, mi papá compró un apartamento en la 63 con 24. No sé si te acuerdas de ese sitio, ahí en Chapinero. Ahí compró mi papá el apartamento y días antes de que la niña naciera, nos fuimos para el apartamento. Allá nació Karen. Ok, Karen no me allá dio estaban oportunidad entonces tus papás, tú y la niña. y la niña. Entonces ahí no, ella no me dio tiempo de ir a una clínica, a un hospital, a nada, sino que nació en la casa. Oh, Y a ella la recibió la misma señora que me recibió a mí cuando nací. wow. Sí, ¿Como entonces una partera? una partera. Mm, Ah, así fue. De ahí parte el resto que yo te decía. Entonces, mi padre, aprovechando pues esa situación de que no fue en un hospital, él registró a mi hija como hija de él y de mi mamá. oh, oh, para que pareciera frente a todos Que, que lo que pasó contigo no había pasado. sí, exacto. Y entonces la Wow. disculpa que ellos dieron a quienes los conocían y sabían que mi mamá no había estado embarazada es que era de mi hermano mayor y que mi hermano mayor la había traído y entonces que ellos por ayudar la habían registrado como hija de ellos. Entonces eso fue mentira tras de mentira, ¿Y tras de tú cómo mentira. te sentías en ese momento? ¿Qué pasaba? Terrible. ¿Peleabas con ellos o simplemente Claro, veías y claro, aceptabas? ¿Qué pasaba? claro. Yo peleaba con él todo el tiempo, con mi papá. Yo peleaba todo el tiempo. Y a mi mamá no le decía nada, pero mi mamá todo el tiempo fue cómplice en silencio, Ujú, ¿sí? Y ella permitía todas esas cosas. Después, bueno, ya Karen nació, pasó la dieta que llamamos nosotros, ujú. y después pues yo tenía que volver al colegio a terminar el año. Entonces a mí me mandaron interna a terminar en el colegio de la presentación de Fusagasugá y nadie supo que yo había tenido un hijo. ¿Y dónde estaba tu bebé en ese momento? La tenía mi mamá y mi papá. En Entonces yo Bogotá. iba a Fusa, estaba la semana completa interna y volví al fin de semana
veía a la niña y luego así hasta que terminé. ¿Y eso Luego vi, cuánto tiempo fue? fue muy poco, fue 3 meses. Tres Ah, meses. ok. Karen nació en agosto, eso fue hasta diciembre de ese año y ya después yo entré al María Auxiliadora en Bogotá. Ok. Ay, wow. O sea, los primeros 3 meses de la niña tú no estabas. O sea, los fines de semana. No estaba. Me falta una parte que fue bastante difícil y es que en ese transcurso de tiempo en que mi papá vendió las propiedades en Fusa y empezó a comprar la de Bogotá y todo, lo que mi papá pretendía era que yo diera al bebé en adopción. ¿M? Entonces él me llevó a Bienestar Familiar, eh, fue a diferentes hogares y lo que hizo, me acuerdo mucho de haber estado frente a la puerta de Bienestar Familiar un día esperando con mi mamá mientras mi papá hacía todo su papeleo. Yo ya sabía que yo iba para el hogar Santa Rosita a quedarme allá mientras Karen nacía y cuando Karen naciera, bueno, no hablemos de Karen, el bebé. Cuando eso pasara, entonces ya el bebé se quedaba allá y yo aquí no ha pasado nada. ¿M? Mm, Entonces, lo que sí hice en ese momento fue decirle a mi mamá, es aprovechando que mi papá no estaba, mami, no hagamos esto. Apóyeme, mami. Yo quiero a mi bebé. Por favor, ayúdeme. Y ya en ese momento mi papá llegó y ya mi papá le dijo que listo, que ya estaba todo listo. Mi mamá le dijo, no hagamos esto, nos vamos a arrepentir toda la vida. Tengamos al bebé. Ya estamos cerca de que el bebé nazca ya. No hagamos esto. Y bueno, mi papá, gracias a Dios, se le ablandó el corazón y ahí él siguió derecho en lugar de ir para el hogar Santa Rosita, que era donde yo iba. Ya me iban a llevar para allá. Entonces se fue para un supermercado, dijo, hay que comprarle cosas al bebé y nos fuimos a comprarle cosas al bebé. ok. Y Bueno, así ahí fue. fue un Ese, alivio. ese fue un alivio, sí. Claro. Y pues después, ya cuando, cuando nació mi bebé, que pensábamos que era un niño, Ujú. cuando vemos que es una niña, eh, es un momento que yo no cambiaré jamás y que no olvidaré jamás. Fue un momento espectacular, fue una cosa divina. Yo soy de las únicas mujeres que puedo decir que no sentí dolores de parto, ni con ella ni con el hermanito. Yo no tuve dolores de parto. Ella nació y fue una cosa espectacular. No se me olvidan sus cachetes rosaditos, no se me olvida cómo era ella, nada. O sea, fue lindo. Y mi papá l- la, fue el primero que la alzó y cuando la alzó se puso a llorar mirándola. O sea, fue una cosa Maravillado. impresionante. Sí, maravilla. Y bueno, pues después vino pues todo el proceso de que ellos la registraron, entonces como, Pero, Connie, una pregunta. ujú, Si pensaban que el bebé era un niño y por toda esta idiosincrasia que tenía tu papá machista y pues de todas las costumbres, cuando vio que era una niña o no, más adelante no hubo como nada, ¿no? no, ellos se amaron el tiempo que él estuvo ahí presente con ella, ella le decía papito a él, Oh, ok. ¿sí? Entonces, no, eso fue una cosa, esa parte fue linda, para él fue tan significativa ella en su vida que él quiso quitármela legalmente. Yo tuve que pelear con él. Él me echó de la casa y me quitó la niña un tiempo. O sea, ahí fue una cosa bien complicada. Y, y pues finalmente para nada, porque él cuando ella tenía 5 años se fue con otra señora y se le olvidó que tenía familia. O sea, fue una cosa loca. Ay, Sí, Dios. O pero, sea, y qué yo quedé, historia. Esta sí. historia tiene Sí, muchas esto tiene pequeñas tan largo como de historias. ancho, eso sí tiene mucho, mucho, mucho que recordar. Entonces, ya finalmente, pues cuando él se fue, pues aún cuando ella estaba pequeña, él le decía a ella que yo no era su mamá y le decía que me dijera Constanza. Y yo, no, yo no soy Constanza, yo soy tu mamá. De hecho, él una vez me encontró diciéndole a ella que yo era la mamá y me pegó por eso, Enfrente de la niña. enfrente de la niña.
Entonces, ella estaba muy bebé, estaba de brazos. Entonces, no me podía decir Constanza, me decía Pantancha. Ay, divina, claro, chiquitica. Sí, muy linda. Y así fue. Entonces ya, pues, empezó todo mi proceso, porque pues ahí en ese instante yo tenía 16 años y, y pues es muy difícil, ¿no? No, pues, Súper ¿qué? duro porque una niña criando otra niña y gracias a Dios tuve todo el apoyo de mi mamá, ¿sí? Porque mi mamá fue la segunda mamá de de la niña, o sea, sin ella yo no lo hubiera podido lograr, definitivamente. Y el papá de la niña hasta este momento no sabía ni si había nacido, ni si era niña ni niño, o estaba en contacto contigo, o dónde estaba. Ah, no, él brilló por su ausencia. Cuando mamá y papá se enteraron, llamaron a los papás de él a una reunión con él. Y la primera, el primer comentario, cuando se enteraron que yo estaba embarazada, fue que el papá de él dijo, pero eso no es lógico, la primera vez una mujer no queda embarazada. Mm, Y yo creo que él siempre ha tenido la duda en su cabeza de que Karen sí sea de él o no. ¿No? no. Pero bueno, así pasó y ese día yo recuerdo que yo saqué fuerzas de donde no las tenía y les dije, váyanse de mi casa. Yo creo que puedo con esto sola, siendo Mm, una niña. Y mi papá le dijo, oiga, sí, ¿verdad? La primera vez una mujer no puede quedar embarazada. no. Ay, Sí. no, yo no me imagino cómo se siente uno ahí cuando Eso fue terrible porque pues yo estaba vulnerable, o sea, ¿apoyo de cien por quién? ciento, Apoyo sí. de nadie, sola, 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 porque obviamente mi mamá, aunque fue mi apoyo, sí, también era muy dual, ¿no? Era muy difícil, yo sé que para ella era una situación muy difícil, porque pues sentirse defraudada, porque sentirse mm, no sé, no sé ella qué sintió. Realmente nunca he hablado con ella de qué sintió ella cuando ella se enteró que yo estaba embarazada. Oye, es Mm. buena conversación para entablar algún día. Vamos en que el señor, el papá, brilla por su ausencia, tú estás en la casa, digamos que peleando un poco por tu maternidad, porque tu papá no quiere Ujú, permitirte ser la mamá de la niña. ujú, ¿Y ujú. cómo va avanzando esto? Tú ya vuelves a Bogotá, empiezas a estar más presente también con la chiquita. Y digamos que eso se mantiene así por un par de años, esa dinámica que tú vives todavía con la niña, con tus papás ahí en Bogotá, y como que con tu papá hay un poco de riña, tu mamá va para allá y viene para acá, pero te ayuda. Y hay Sí. algo como otra vez, digamos, importante o trascendental que rompe nuevamente como el curso de cómo iban. Pues finalmente lo que pasó fue que, bueno, mi papá se fue y nos dejó cuando Karen tenía 5 años. Y esa fue como la felicidad total. O sea, al otro día era una cosa. Sí fue terrible, dejó a mi mamá, la dejó por otra, eh, empezamos a descubrir una cantidad de cosas, eh, pues financieramente el señor hizo mil cosas para dejarnos mal, en fin, una cantidad de cosas, pero el llegar uno a la casa y no estar desde la esquina, uy, estará mi papá. ¿Y ahora cómo le hago? Yo estaba en una edad en la que yo quería salir a bailar, en la que yo quería salir a tener amigos, en la que yo quería tener novio, y era terrible, mi papá, como te cuento, eso con mi papá era durísimo. Entonces, eh, a mí me tocó empezar a trabajar joven, empezar a trabajar para empezar a producir dinero, para ayudar con algo. Eh, y pues yo siempre viví con mi mamá, aún después de que él se fue, yo siempre viví con mi mamá hasta unos pocos años de que mi mamá se volviera a casar. Ok, pero entonces espérate. Tu papá se va, la Ujú, niña tenía 5 años y en medio del dolor y pues del acomodarse a la nueva realidad, de sentir pues la traición de que el papá, el proveedor que estaba acá y que como que daba las órdenes, ujú. se va, como ese duelo.
de todas Ujú, maneras se siente un alivio porque la casa se convirtió en el hogar realmente, que era lo que ustedes exacto. querían. Ujú, Y en ese momento vivían las tres, las la tres. niña, tú y tu mamá. Sí. Ok. ¿Tú trabajabas? ¿Tu mamá trabajaba también? Sí, ella tenía unos almacenes en Chapinero y ella siempre cosió, siempre hizo vestidos de novia, vestidos de mujer, bueno, en fin. Y siempre fue esa dinámica, ¿no? Vamos al almacén, vamos a ayudarle a mi mamá, o yo voy al trabajo, vengo del trabajo. La niña pasaba mucho tiempo con mi mamá. Mm, de hecho, la niña estaba en el almacén de mi mamá un día. Ya la niña tenía 8 años, estaba pronta a hacer la primera comunión. Yo no me acuerdo si tenía 8 o tenía 5, pero sí, como 8 años, cerca de los 8 años. Estábamos tomando la decisión de que ella iba a hacer la primera comunión. Y en el centro comercial donde mi mamá tenía el almacén, mi mamá iba bajando, iba a bajar las escaleras con la niña eléctricas, cuando de frente se encontró con el abuelo de la niña y con la madrastra de Javier, se encontró Ujú. con ellos dos. Y la niña mi mamá se quedó mirándolo y le dijo, mira, nena, él es tu abuelo. Y la niña apenas lo miraba, pues obviamente era un extraño el señor. Claro. No tengo ni idea qué sentiría Karen en ese momento, pero recuerdo que uno de los regalos que Karen pidió para su primera comunión fue que quería conocer a su papá. Oh, Entonces yo le mandé la razón a Javier de que Karen lo quería conocer y la respuesta de él fue que él no quería responsabilidades. Entonces a la primera comunión de ella vinieron fue los abuelos. Y ahí empezó la relación de Karen con la familia paterna, ok. ¿m? Ok. O sea, Que ellos sí hasta se hoy hicieron presentes, los sí, abuelos paternos. sí, hasta hoy la mantienen y tienen una buena relación en medio de todo. Tiene muy buena relación con sus tíos, específicamente. Con Ok. Diego, al que estaba cuidando al culpable de eso. Con él. Sí. Con Denny, perdóname, Denny se llama. Diego se Ok. llama el hermano mayor. Ah, Y entonces, pues ahí, em, pues empezó a ir y venir por la vida, estudiar, trabajar y pues tratar de sacarla adelante, ¿no? A ella. digamos que esa era tu prioridad o cómo, porque yo trato de pensar cómo va viviendo uno la vida como a sus 20, 21 y pues lejos está el enfoque de los hijos. O No, sea, se volvió mi prioridad. Definitivamente se volvió mi prioridad y por eso pues no estudié lo que quería estudiar en ese momento. Por eso fue que yo eh, mi anhelo fue estudiar otra cosa y yo no, pues busqué estudiar lo que fuera más fácil, que pudiera estudiar en otro momento. Yo terminé de estudiar tarde porque yo tenía que ir a trabajar, entonces conseguía trabajos como en almacenes porque yo estaba joven, no tenía responsabilidad, no tenía estudios para desempeñar un cargo mejor, entonces obviamente era muy complicado y, y pues siempre estuvo el enfoque de darle a ella todo lo que quisiera, ¿no? claro, Entonces, no era fácil. Ahora, tampoco es fácil mamá soltera sin tener el apoyo de allá. Sí tenía todo el de mi mamá, ¿no? Y mi mamá siempre me dijo, la niña tiene que estar en muy buen colegio, porque la niña se tiene que relacionar bien, porque la niña tiene que estar bien, porque la niña. Obviamente mi mami adora a Karen. Y fue algo que me inculcó a mí, ¿no? Entonces, eh, siempre dijimos, no, lo mejor para ok, ella siempre. Pero eso también te pone a ti en apuros y me ponía en apuros porque ella estaba creciendo con niñas que sí tenían a papá y a mamá, a niñas que estaban viviendo, digamos que una posibilidad de vida mejor, que, que tenían dinero o que por lo menos ya siendo papá y mamá los que apoyan, pues pueden sostener un nivel de vida. Yo estaba sola, absolutamente sola. Entonces, no era tan sencillo para mí. Mi claro. ¿Y mamá me ayudaba. alguna vez de pronto vino Karen con algún comentario así del colegio? Como,
o cuestionando algo desde la curiosidad, como por qué mi papá no quiere estar, o por qué él no está, o por qué yo no tengo esto, o alguna cosa así, No, ¿o sabes no? que no. No. Ok. No, ella, digamos que ya pasado el tiempo me recriminó de cierta manera. Fue el hecho de que tú no me diste esto o no me diste aquello, y me tocó a mí, y me tocó a mí trabajar, y me tocó ir a mí hacerlo. Yo, pues, no pude dar más, ¿sí? No Claro, pude dar más. Entonces, eh, así pasó. Pero yo creo que con todas esas limitantes se le dio lo que, o sea, estoy pues lo mejor. satisfecha con lo que hice con ella. Claro, pues es Creo que, que siendo madre soltera, sí, de verdad que lo que uno da es todo lo que puede dar. todo, sí, o sea, Si uno pudiera dar más, pues daba más, pero pues es que no puede. sí, no se puede. Cuando me casé, que ya tenía 10 años, esa parte fue más difícil todavía, porque ella durmió conmigo desde el día que nació hasta un día antes de mi matrimonio. Ay, juepucha, Nosotras claro. éramos súper, súper conectadas todo el tiempo. Ya, ella pudo gozar de toda mi energía, de mi juventud, y yo, si tenía que pararme en las pestañas por ella, lo hacía, lo que Ujú. ella quisiera. Entonces, fuimos y somos muy unidas. Y después, cuando me casé, si tú miras las fotos de ese matrimonio, tú ves a Karen llorando por todos lados, con cara de triste. Chiquita. Fue súper duro, ella tenía 10 años y ella en ese momento tomó la decisión de irse. Ya mi mamá se había casado con, con el, con el señor que murió hace 2 años y que lo consideré mi papá y que lo amé profundamente y lo amo. Y él, eh, ya mi mami no estaba conmigo, entonces yo ya estaba sola, entonces ya organicé mi hogar con, con Karen, Arnold y yo. Y fue un tema complicado. Entonces ella decidió irse a Sogamoso a vivir con mi mamá ese año y a estudiar en Sogamoso, y vivió todo un año como castigándome porque yo me había casado. Entonces, ¿Y eso no se fue, ve, no se vieron en todo ese año? Sí. no, sí, yo viajaba todos los fines de semana, todos los fines de semana, pero fue una cosa muy dura, muy dura. Claro. Mm, yo me considero una mujer fuerte, ¿sí? Pero digamos que ella ha sido mi talón de Aquiles. Siempre los hijos. Dios mío, esa niña, esa adolescencia de ella fue para mí durísima. Entonces, una niña joven, yo fui la mamá más joven de todas las mamás de las compañeras de Karen. Y pues, yo la tuve 16 años. Entonces, yo entraba, por ejemplo, al cuarto de ella y me dice, ¿quién te dio permiso de entrar a mi cuarto? Salte de mi cuarto. Y yo quedaba como en shock. ¿Cómo así? ¿Cómo me dice eso? ¿No? ¿Cómo así? Cuando yo he sido súper pechichona y que siempre quiero y que consentir y que quiero, y ella ha sido muy parca. Ya cuando ella volvió y todo, fue otra etapa dura de vivir, ¿Y por qué volvió? porque yo me fui, me la traje y le dije, es que aquí no manda usted, mi hijita, mando yo. Ok. ¿Sí? Y tú tienes que crecer al lado de tu mamá. Y ya, y para de contar. Y ahí fue cuando ya la puse a estudiar en Bogotá, y a regañadientes vino, y pues digamos que esa fue la etapa más dura, la más difícil de vivir, porque pues ella nunca aceptó a mi esposo. Oh, Mm, ¿ni en el noviazgo? En el noviazgo sí, ella era feliz porque ella le parecía muy chévere, que listo, que sí, pero yo el noviazgo que tuve con él fue chiquitico, fue súper corto. Empezamos a salir como en agosto y en noviembre ya nos estábamos casando. Esa etapa después de mi matrimonio fue una etapa muy, muy dura, muy difícil, porque ella no terminó de aceptar, porque ella lo veía con rabia a él porque le había quitado a su mamá. Claro, ¿Sí? Y ahí fue donde empezó la adolescencia de ella, entonces ahí empezó la parte difícil. Eh, Ella es bastante posesiva y celosa, y pues ella estaba acostumbrada a tenerme solo para ella. Entonces, claro.
Para ella fue muy duro, yo lo sé. Para mí también lo fue, entonces ya empezó la cosa, empezar a dividirme, empezar a tratar. Y ahí fue cuando llegó el momento de que, bueno, vamos a tener un bebé, ¿no? Decidido, Entonces, planeado. sí, sí, no, yo quedé embarazada. Ok. Yo quedé embarazada y cuando le conté a ella, se puso furiosa. Me dijo, no, yo no quiero a ese niño, yo no quiero, eh, no, o sea, ella se puso súper mal. Yo hice un viaje a Sogamoso y cuando volví de Sogamoso, eh, el carro en el que venía como que frenó muy duro, tomó como un policía acostado y en ese momento, ¡pum!, yo sentí un dolor fuertísimo, corrí para la clínica y ahí perdí ese bebé. Era un Oh, ectópico. Entonces, no, nena, perdimos al bebé, nada, seguimos la vida y ahí fue cuando volví a quedar embarazada y en ese momento ella me dijo, bueno, listo, viene, es tu hijo, no es el mío, a mí no me vas a pedir que yo lo cuide. ok. De ¿Sí? una O sea, vez, desde ese dejando punto, claras. ella dejando claras las cosas, eh, y ahí fue cuando nació Sebastián Felipe, que ahí fue pues la otra etapa difícil de nuestra vida, en la que fuimos mm, muy unidas, fuimos bastante unidas. Al principio, pues ella no, pues si había que cuidar a Sebastián Felipe se ponía furiosa, que ese no era su responsabilidad, pero entonces me imagino que hoy que ella es mamá, entiende, bueno, hay momentos en que necesitamos que alguien nos ayude a cuidar a los hijos, porque sí, aunque es mi responsabilidad, pues yo no No puedo tengo hacerlo tiempo todo. para hacerlo todo, ¿no? Mm. Entonces yo pienso, no lo hemos hablado tampoco, pero pienso que hoy en día ella ya me entiende un poco. Pero en ese momento era una tragedia pedirle el favor porque era mi responsabilidad y bueno, en fin. Eh, y lo mismo, ¿no? Los dos trabajábamos, tocaba trabajar duro para poder mantener el nivel de vida que queríamos mantener, todas esas cosas. Eh, Después de eso, pues viene la siguiente etapa dura del camino y es que Cevitas tuvo una enfermedad y nos tocó empezar a lidiar con esa enfermedad, pero teníamos mucha esperanza de que estábamos saliendo adelante y que todo estaba perfecto y que listo y que con unas cirugías ya todo iba a estar bien y ya el niño iba a entrar a terapia de lenguaje y ya iba a empezar a hablar y a decir más cosas, ¿no? Finalmente, los planes de Dios eran diferentes y ahí fue pues cuando Dios decidió llamar a Sebastián a su presencia. ¿Cuántos años tenía Sebas? Sebastián tenía 11 años cuando eso Mm. pasó. Ya hace, Y en todo este proceso con Sebas, yo sé que Karen, como acabas de decir, tenía un poco de resistencia a cuidarlo cuando tocaba cuidar de él. ¿Esto duró los 11 años? no, al final ella estuvo muy pendiente de él. Ok. Ella amó a su hermanito. O sea, si tú miras la foto de perfil de ella, sigue siendo la foto con su hermanito. Y esto las unió porque, pues digamos que como que Sí, este evento, a pesar de ser tan trágico como puede ser perder un hijo o un hermano, que yo creo que uno sí, nunca está preparado, no, nunca. las unió más. Sí, sí, nosotras estuvimos mucho más unidas en todo el proceso. Cuando el niño tuvo el infarto cerebral, ella no vivía en mi casa. Pues Cevita se fue y Karen volvió a vivir conmigo otra vez. Yo creo que era algo que necesitábamos, pero sí terminamos viviendo juntas otra vez. Yo estaba ya enfrentando mi divorcio, O porque que, o sea, la justo muerte en de ese, Sebas y el divorcio estaban todo fue al sucediendo tiempo, paralelamente. todo fue al tiempo. Uy, Connie. Sebastián Felipe estaba en el hospital cuando él decidió irse. ¿M? Entonces, a mí me tocó manejar muchas cosas a la vez, fue una cosa muy dura. Y
Y pues hoy digo que si no fuera por ella, por Karen y por mi mamá, Mm. que fue mi estandarte, o sea, mi mamá fue una cosa, nunca derramó una lágrima delante de mí, nunca. Wow, para Ella, acompañarte. ella siempre estuvo ahí conmigo y, y yo sé que lloraba en silencio y lloraba sola en su cuarto, supongo, porque llamaba a mi hijo. Em, y lo mismo Alfonso, mi papá. Él, uf, o sea, si ellos no hubieran estado, yo no sé qué hubiera sido de mí. Ah, o sea, él reapareció No, no, y... no, Alfonso, el esposo de mi mamá, Ok, mi segundo papá. ok, ok. Él, ellos, ellos dos, mi hija, Karen, el papá del niño, una niña que cuidaba a Sebastián Felipe todo el tiempo desde bebé, y yo estuvimos cada uno agarrando un pedacito de mi hijo para que partiera, Mm, esperando que él se fuera. Entonces, ese momento, ese privilegio, lo tuvimos muy pocos, ¿no? claro. Y pues Karen estaba ahí conmigo. Fue, fue, fue tenaz. Y a ratos siento que yo fui egoísta, porque como yo estaba viviendo mi dolor, a veces siento que ella lo vivió muy sola. Y Uy, creo que a pero ella, ¿cómo hace uno en ese momento con enfrentando tu yo, dolor, que además era partida doble porque era perder a la pareja, perder al hijo? ¿Cómo tienes mente o corazón para pensar en el dolor del otro? O sea, estás en estado completo de supervivencia, no puedes. exacto, fue tenaz y yo creo que ya le tocó vivirlo solita, porque yo no me acuerdo, sí me acuerdo que nos abrazábamos, sí me acuerdo que dormíamos juntas Otra vez. otra vez, pero no me acuerdo de haber estado para ella en su dolor, no, yo creo que ella lo pasó muy sola y siento que ella todavía sufre mucho por eso, sufre, así Mm, como yo, o sea, por ejemplo, el otro día fuimos a un concierto de salsa y empezaron a cantar una canción y nos quedamos mirándonos y nos pusimos a llorar y de esos, no hace 3 años, o sea, nos abrazamos porque nos acordamos de Sebastián Felipe. Hay muchas cosas que no lo recuerdan y todos los 31 de diciembre nos abrazamos y sabemos, ¿no? El 31 de mayo, que era el cumpleaños de él, cuando ella estaba soltera y yo también solíamos hacer algo el 31 de mayo y nos dimos las dos un viaje solitas a Cartagena que lo llevo en mi corazón porque fue un viaje para celebrarle el cumpleaños a él. Y, y nada, pues tenemos una relación súper linda ahora. Después ella quedó embarazada a los 2 años. También empecé yo a llevar como mi remordimiento porque durante su embarazo como tal, yo creo que yo fui partícipe 100% solamente del baby shower, pero el proceso anterior, aunque estuve con ella, yo no sentí o sea, yo estaba tan metida en mi dolor, en mis cosas, en todo, que yo siento que también la dejé muy sola a ella en todo ese proceso, que ok. tampoco fue un proceso fácil. Cuando ella me contó que estaba embarazada, yo ya lo sentía. Cuando ella me dijo, mami, tengo que contarte algo, yo le dije, ¿estás embarazada? Tú fuiste la que le dijo. Le dije, ¿qué? ¿Que estás embarazada? Sí, fue así. Entonces, pues después vino esa siguiente etapa, que fue el día del nacimiento de Abril, que así se llama mi nieta. Em, Cuando nació Abril, a ella sí le tocó muy duro en su proceso de parto, a ella le dio durísimo, eso fue terrible, la dejaron sufrir mucho. Fue una cosa, fue un revuelto de emociones para mí tan grande que
Cuando ella me llamó, me dijo, mami, voy para el hospital, reventé puente, voy para la clínica. Ella no estaba conmigo esa noche. Entonces le dije, bueno, nos vemos en la clínica. Yo ya voy para allá. Y me fui para la clínica. Y llego yo allá a la clínica y no me daban razón de ella. Solo salían, no bien, no, está bien, está bien, está bien, pero pasaron como 3 horas en las que no me decían nada, ni está bien, ni está mal, ni nada. Yo me acuerdo que salió una señora que no sé si era enfermera, si era de las señoras que limpian en la clínica y todo, y yo estallé en llanto y empecé a gritar, es que yo necesito ver a mi hija, yo ya perdí a un hijo, yo no quiero perder a la otra porque no me dan razón de ella, es que no me decían nada, ya han pasado como Mm. 3 horas. No, ya está bien, mamá, yo no sé cuál sería la cara que me vieron a mí, que ella me dijo, tranquila, tranquila, venga, y me llevó de la mano hasta la sala de partos y me la mostró que estaba ahí acostada y yo, mi amor, ¿estás bien? Y ella, sí, mami, y ella fresca. Pero yo ya había pasado yo entré en shock. Y después fue tener en mis brazos a mi pequeña Abril. Eso, yo digo que eso fue el bálsamo que yo necesitaba. Mm, Eso hizo un clic en mi vida. Hicimos una conexión el momento que ella nació. Eso fue no, fue espectacular. Fue espectacular tenerla en mis brazos y desde ahí yo solo escucho la voz de ella en el teléfono y mi corazoncito salta. O sea, qué de verdad lindo. que ella llegó a llenar mi vida de vida, como de llenarla de intención de estar mejor, de estar bien, de hacer otras cosas ¿no? Ok. Después, pues, mi hija se casó, la felicidad porque se casó. Me hace feliz que ella está feliz, porque todos los días la escucho y se le oye feliz y todos los días escucho que están cumpliendo sueños y que están haciendo cosas y todo. Y yo digo, creo que ya hice mi parte, ahora pues, ¿no? Ser feliz por ella desde lejos, pero no Claro. es fácil, no es fácil. Em, No, yo creo que está, digamos que siento que esto que está pasando ahora, esta tendencia de que todos vivimos segregados, es algo sí, nuevo, pues que ha permitido la globalización, pero que es algo sí, nuevo, porque sí, antes vivíamos o todos muy vivían todas unidos. las familias juntas, ¿no? Yo Sí, recuerdo que mi mamá me cuenta que vivían el tío, los primos, los hijos, los nietos, la empleada, la otra señora que recogieron, la vecina, un montón de todo, gente vivían en una misma casa así es. y eso Ujú, permite, pues, muchas cosas, ¿no? O sea, así sí, como puede ser bueno en algunos sentidos porque hay ayuda, hay compañía, hay historias, se tejen sí, mucha ayuda, sí, pues también hay muchas otras cosas que pueden ocurrir laterales, ¿no? exacto. Pero, pero ahora la tendencia es como la segregación, Ajá, vivir lejos de las mamás, vivir lejos de los abuelos, como que ya no hay este tejido sí, familiar que había antes, sí, así es. y pues lo digo yo también en mi experiencia, yo te entiendo perfectamente el Sí, sentir esas tristezas porque no puede uno tenerlos ahí, porque sí, viven cosas que uno quisiera vivir o que uno está viviendo cosas que quisiera que que ellos su compartan. familia cercana también estuviera viendo, Sí, como en la cotidianidad. así es. Te Mm, entiendo. sí, entonces, bueno, pues, ahí vamos Mm. llevando esta nueva experiencia de lejos, pero pues procuro llamarlas todos los días, estar enterada todos los días. Ella me manda fotos todo el tiempo. Ahí vamos. Connie, Ujú. yo tengo una pregunta primero, pues que, o sea, de verdad que hay muchas historias dentro de una sola historia. Ah, sí, 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 Y gracias por compartirnos, pues, todo esto que has compartido, porque siento que ha sido una vida muy extensa y muchas cosas, como muchos desafíos grandes que has tenido que atravesar. sí, Para empezar, digamos, con las preguntas finales, yo quisiera que les dijeras algo a esas mamás jóvenes que saben que van a ser madres solteras, que de pronto se están enfrentando a una situación similar a la tuya, que el papá no se quiere hacer responsable o que
ella no quiere que el papá se haga responsable o que no sabe quién es el papá o no sé, tantos escenarios posibles de una mamá joven que sí quiere tener su bebé y no está el papá de la criatura. ¿Qué podrías decirle? Yo lo único que les puedo decir es que las mujeres somos guerreras valientes y que no hay nada que nos quede grande. No necesitamos de un hombre al lado para poder cumplir nuestros sueños y los de nuestros hijos. Em, Debemos ser enfocadas, enfocadas en lo que queremos y cómo lo queremos y, y tomar la decisión. Mm, Nosotros tomamos la decisión y Dios nos respalda. De la mano de Él todo es posible. Entonces, eh, una cosa que sí siempre tuve en mi corazón y que a pesar de la vulnerabilidad que me acompañó siempre en ese momento, mm, jamás pensé en abortar a la niña, mm. jamás. Por eso callé por 8 meses. Yo siempre quise tener a mi bebé. Y todo es posible. De la mano de Dios todo es posible y simplemente eh, seguir adelante el día a día. Solamente ocuparse de Sí. ese momento, de ese segundo. Ya lo que pasó atrás ya no lo podemos cambiar y ahí vamos a lograrlo, porque yo lo pude hacer y yo no era adinerada No, ni pues tenías todo en contra, tenías a tu tenía papá en contra, todo en todo en contra, contra. todo en contra. Entonces, sí, sí podemos hacerlo y solamente es tener eso, ¿no? El empoderamiento. Tener el empoderamiento y no permitir que esas cosas que tenemos en contra nos vuelvan chiquitos. Al contrario, tenemos que tomar la decisión y Tomar la listo, aquí decisión. voy para allá y ya veremos qué Connie, va pasando. Connie, ¿qué le dirías hoy a esa Connie joven? A esa Connie con una bebé chiquitita o embarazada. O sea, cuando te hago esta pregunta, ¿en qué momento te ves y qué te dirías? Yo me diría que bien vale la pena, Mm, que llegará el momento en que vas a ver a tu hija brillar y que va a ser el orgullo más grande. Es lo que siento hoy. Si me preguntaran si quiero volver el tiempo atrás y no haber tenido a mi hija, yo diría que no, que yo sí quiero tenerla y que si 1000 veces vuelvo a vivir la vida y vuelvo a vivir esa experiencia, siempre decidiré tenerla. Entonces, le diría a Connie, sigue adelante, porque el tesoro que tienes es muy grande en tus mm. manos. Y de verdad fui privilegiada de que ella me hubiera escogido como su mamá. Ay, Connie, gracias. No, a ti mil gracias, mil gracias. Gracias por compartirme tu historia con tanto detalle. Gracias por abrir tu corazón, por llorar aquí juntas. Dios mío, Yo espero y tengo la esperanza de que este mensaje llegue a las personas y a los oídos ¿qué tú que quieres? sean los apropiados, que no sabemos qué parte de este mensaje, qué parte de tu historia sea inspiradora o sea reveladora para quién, pero Ujú, seguramente hay personas que están atravesando por alguna situación similar a la que tú en algún momento atravesaste o estás atravesando, incluso hoy. ujú, Y qué bonito que este sea un recordatorio para esas personas de que no están solas, de que no son las únicas, ujú, porque tenemos la tendencia, siento yo, pues no sé, yo como madre soltera muchas veces tengo la tendencia de pensar que solamente me está pasando a mí, veo las cosas muy grandes, ujú, como que pierdo de repente mi fuerza y es muy bonito escuchar que no soy la única, que ha habido ujú. mamás que también se han sentido así y Sí, que han llegado a puerto, que hoy se sienten privilegiadas y se sienten ujú, pues con un gran regalo. Entonces, nuevamente, sí. muchas gracias por este No, espacio y por tu gracias a ti. tiempo. Con mucho gusto. Un Cuídate. besito, Connie, tú Besos. también. Un Chao, besito. chao.